Durante siglos, la Tierra no fue más que una mota olvidada en la galaxia, un planeta sin importancia, pero cuando las flotas más poderosas del universo volvieron sus ojos hacia nosotros, convencidas de que éramos un blanco fácil, cometieron un error fatal, subestimaron el poder de la humanidad. Ahora, mientras estudiamos las ruinas de la última flota que se atrevió a desafiarnos, está emergiendo una verdad aterradora. La Tierra no es el frágil puesto de avanzada que la galaxia alguna vez pensó que era. Es algo mucho más peligroso, algo para lo que el universo nunca estuvo preparado. Comenzó con un zumbido, una leve ondulación en el tejido del cosmos, apenas perceptible pero imposible de ignorar. Las primeras señales fueron sutiles. Un cambio en el tráfico de comunicaciones, una ligera interrupción en los sistemas de navegación, pero en el transcurso de varios días, las señales se volvieron más claras y nítidas. Algo estaba mal y la atención colectiva de la galaxia se centró en la Tierra. Habían pasado siglos desde que una civilización alienígena se había interesado realmente en nuestro pequeño rincón del universo. La humanidad se había levantado de las cenizas de innumerables guerras, del borde de la extinción para convertirse en una especie próspera, aunque todavía joven, que se desplaza por el espacio. El gran imperio galáctico, algunos antiguos, otros mucho más recientes habían considerado durante mucho tiempo nosotros como una curiosidad, un potencial futuro aliado o una plaga problemática, pero nadie nos había considerado una amenaza real hasta ese momento. Al principio fue el colectivo Adran, una facción de despiadados señores de la guerra cuyo imperio se extendió por miles de sistemas estelares. Fueron los primeros en moverse lanzando su flota en un avance arrasador a través de la galaxia. Sus naves eran vastas, increíblemente poderosas, armadas con armas que podían convertir lunas en asteroides. Creían que podían aplastar las frágiles colonias de la Tierra con facilidad. Su inteligencia sobre nosotros, reunida durante años de observación, sugería que éramos primitivos, apenas un rival incluso para el más modesto de sus activos militares, pero no tenían idea de en qué se estaban metiendo. La llegada de la flota fue la primera de una serie de asaltos coordinados en rápida sucesión. Los despiadados conquistadores del dominio Rex de un cuadrante distante y el consorcio Salty Brillantes, tácticos conocidos por sus ataques calculadores, ambos anunciaron sus intenciones de unirse a la ofensiva contra la Tierra. Cada imperio tenía sus propias razones para querer borrar nuestra presencia del escenario galáctico, pero todos compartían una creencia común: la humanidad era una especie débil, indigna de supervivencia. Estaban a punto de demostrar su superioridad en formas que pensaron que no dejarían lugar a dudas. Lo que no se dieron cuenta fue que la Tierra se había estado preparando silenciosamente para este momento. Durante años los humanos habían estado construyendo algo más que solo armas, más que solo sistemas defensivos. Estábamos estudiando a nuestros enemigos, aprendiendo sus tácticas y adaptando nuestra propia tecnología para que coincida con la de ellos. Por cada invasión que repelíamos, por cada derrota que sufríamos, la humanidad tenía un solo rasgo que nos mantenía en marcha: un deseo inquebrantable de sobrevivir para proteger nuestro hogar, nunca rendirse. Era este mismo espíritu el que la galaxia no había logrado comprender. Cuando llegó la flota Adran, sus naves rodearon el sistema terrestre cerrando todas las salidas posibles. Su nave insignia que había dirigido Titán era un gigante que empequeñecía todo lo que habíamos visto antes. Armado con devastadoras armas de energía y enormes escudos defensivos, fue diseñado para destruir planetas enteros. Sabíamos que las probabilidades eran escasas, pero la determinación de la humanidad nunca fue dar marcha atrás. La batalla comenzó como se esperaba. Nuestras fuerzas, aunque muy inferiores, lucharon con la ferocidad de una especie que no tenía nada que perder. Las primeras horas fueron un borrón de explosiones, rayos de energía y estrategias desesperadas. Estaba claro que los Agan no creían que tuvieran nada de qué preocuparse. Su flota pululaba como una colmena de depredadores que atacaban con precisión y una potencia de fuego abrumadora, y por un momento pareció que podríamos flaquear. Pero luego algo cambió. El ingenio de la humanidad, a menudo pasado por alto por los poderes galácticos, comenzó a brillar a través de las armas que habíamos desarrollado. Las que habíamos mantenido ocultas a plena vista comenzaron a cambiar el rumbo. Nuestras naves, aunque menos numerosas, eran más rápidas, ágiles que los gigantescos Adran. Habíamos descubierto formas de hackear sus sistemas para interrumpir sus redes de comunicación y cegar sus armas lo suficiente como para contraatacar en medio del caos. Lanzamos una serie de contraataques devastadores dirigidos a puntos débiles que nadie, ni siquiera los propios Adran, había pensado en defender al Titán. Su nave insignia fue la primera en caer,
sus escudos fueron violados, su reactor principal estaba sobrecargado. Los Adran no estaban preparados para la velocidad y precisión de nuestras tácticas y lo pagaron caro. El pánico comenzó a extenderse por sus filas cuando su flota comenzó a desmoronarse. Los Rexenselai, una vez preparados para unirse a la lucha, se encontraron sorprendidos. Sus propias flotas dudaban sin saber cómo proceder. Lo que siguió fue una increíble cadena de eventos. La nave insignia Adran explotó en un destello de luz brillante enviando ondas de choque a través de la flota a raíz de esa destrucción. Atacamos el corazón de sus fuerzas, destrozando sus naves restantes con ataques quirúrgicos. El dominio de Rex, observando con incredulidad, dio media vuelta y huyó. Sus una vez poderosas naves de guerra se dispersaron como polvo antes de la tormenta. Los Alai, generalmente los estrategas más compuestos, se encontraron luchando por reorganizarse ante el caos. Cuando la batalla terminó, la flota de la Tierra estaba maltrecha y rota, pero estaba en pie. Las flotas enemigas, por otro lado, habían sido devastadas. Los Adran fueron los primeros en retirarse, pero no fueron los únicos. El VX y el Sai, sus propias naves dejadas en pedazos, pronto lo siguieron lamiéndose las heridas y planeando su próximo movimiento. Mientras inspeccionábamos los restos del campo de batalla, una escalofriante comprensión comenzó a instalarse en la galaxia. Estaba mirando y lo que vieron ese día cambiaría todo. Los mayores imperios del universo habían subestimado a la Tierra y ahora nos vimos obligados a ser reconocidos. En los días posteriores a la victoria, las colonias de la Tierra reunieron sus flotas uniéndose de formas que nadie había imaginado posibles. No éramos solo sobrevivientes, estábamos envalentonados, más fuertes, más determinados que nunca, pero mientras inspeccionábamos los restos que dejaron las flotas del colectivo Adran, el VX Dominio y el consorcio Salai, se hizo evidente que las secuelas de esta batalla tenían muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo habíamos logrado la humanidad repeler fuerzas mucho más avanzadas que nuestras propias fuerzas que alguna vez se habían considerado invencibles? Los primeros signos de lo que habíamos hecho comenzaron a mostrarse cuando comenzamos a examinar los restos. Las naves de la flota Arin eran enormes más allá de todo lo que habíamos visto antes. Alguna vez habían sido el orgullo de su imperio. Cada una era una obra maestra de ingeniería capaz de arrasar mundos enteros, pero ahora eran cascos destrozados. A la deriva sin rumbo en el espacio. Los restos de sus superficies una vez brillantes se quemaron más allá del reconocimiento. Era como si sus mismos agujeros se hubieran abierto de adentro hacia afuera, como si hubieran sido golpeados por una fuerza inimaginable. En las semanas siguientes, equipos de ingenieros humanos y expertos militares comenzaron la minuciosa tarea de rescatar lo que pudieran de los restos. Su objetivo no era solo recolectar tecnología, era comprender qué había sucedido para decodificar los misterios de las flotas enemigas y descubrir cómo habíamos ganado cuando cada cálculo lógico había predicho nuestra derrota. No era solo la batalla lo que nos fascinaba, sino la naturaleza misma de lo que había ocurrido. ¿Cómo podría un planeta pequeño como la Tierra con su tecnología primitiva derribar los imperios más poderosos de la galaxia? Las naves que recuperamos no se parecían a nada que hubiéramos encontrado antes, sus armas, su tecnología de protección, sus avanzados sistemas de propulsión, todo estaba muy por delante de lo que podíamos lograr. Solo los Adran tenían armas que podían reducir una luna a escombros en segundos, pero en los momentos finales de la batalla, sus sistemas les habían fallado por completo, sus escudos se habían agrietado bajo el peso de nuestros ataques, sus motores habían explotado en una cascada de fuego y metal y su armadura, una vez impenetrable, se había doblado con facilidad. La tecnología en sí, el LF no solo estaba dañado, estaba roto de maneras que sugerían algo más que un simple daño de batalla. Los científicos a bordo de las naves de recuperación fueron los primeros en hacer una observación inquietante. Algo había ido terriblemente mal con los sistemas internos de la flota Adran. El daño no solo fue causado por nuestras armas. Parecía como si sus naves se hubieran vuelto contra ellos, como si una mano invisible hubiera manipulado su propia estructura, destrozándolos desde adentro. Y luego quedó claro que no solo los Adran habían sido afectados. Las naves W,
que eran conocidas por sus inquebrantables sistemas defensivos SWI, habían experimentado fallas similares. Sus escudos de energía normalmente inmunes a cualquier ataque habían colapsado bajo una fuerza desconocida. Los Exaltai. Los tácticos más brillantes de la galaxia habían observado con incredulidad cómo sus naves, una vez prístinas, eran consumidas por las llamas. Su armamento avanzado funcionaba mal en los momentos más cruciales. Mientras los científicos analizaban los datos, una cosa se volvió dolorosamente obvia: esto no era solo una victoria militar para la Tierra, era una catástrofe para cada imperio que se había atrevido a desafiarnos, y la parte más escalofriante fue que ni siquiera habíamos tenido la intención de causar esto. No habíamos saboteado intencionalmente sus naves, no, algo había desencadenado esta destrucción, algo dentro de nosotros, dentro de la Tierra, algo tan antiguo y tan poderoso que había destrozado las flotas de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Los días se convirtieron en semanas a medida que continuamos estudiando los restos, pero no fue hasta que desciframos los códigos de cifrado finales de la nave insignia de Adran que la verdad comenzó a emerger oculta en lo profundo del corazón del Titán. Su nave insignia era una serie de mensajes cifrados. Al principio, parecían registros militares de rutina que detallaban el estado de la flota, su armamento y sus movimientos tácticos, pero a medida que cavamos más profundo, descubrimos algo más siniestro. Los registros contaban la historia de una civilización que había llegado a la Tierra con la plena intención de eliminarla y, sin embargo, habían sabido justo antes de que comenzara la batalla que algo andaba mal. El capitán del Titán había grabado un mensaje final. Justo antes de que la flota se lanzara a la batalla. Era una advertencia. No entiendo. El mensaje comenzó con sus palabras llenas de incredulidad. Pensamos que entendíamos a la humanidad, pensamos que nos habíamos preparado para esto, pero algo anda mal, los hemos subestimado. La Tierra no se parece a nada. Nunca nos hemos enfrentado antes, es como si el propio planeta se hubiera estado preparando para nosotros. No hay preparación para este momento. Las palabras del capitán eran vagas, casi frenéticas, pero tenían un peso de finalidad. Lo que sea que tengan, cualquier poder que yace latente dentro de ellos se ha despertado, y es diferente a todo lo que la galaxia ha visto nunca. No podemos ganar esta batalla, nunca podríamos. El mensaje se cortó abruptamente después de eso, pero fue suficiente para enviar escalofríos por las espinas de todos los que lo escucharon. Los Adran, con su tecnología avanzada y vastas flotas, habían fracasado en conquistar la Tierra, no porque carecieran de los medios, sino porque se habían enfrentado a algo que nadie podría haber predicho: el poder sin explotar de la humanidad. ¿Cuál era ese poder? Todavía no entendíamos del todo, pero a medida que continuamos estudiando los restos y juntando las piezas de los eventos de ese fiel día, una cosa quedó clara: la Tierra había hecho más que sobrevivir, habíamos contraatacado con algo mucho más potente que solo armamento o tácticas. Habíamos aprovechado una fuerza que incluso los mayores imperios de la galaxia no podían comprender, y mientras los restos de las flotas flotaban en el vacío silencioso la galaxia, pronto nos daríamos cuenta de que la Tierra ya no era el planeta débil e indigno que una vez fue. Nos habíamos convertido en algo mucho más peligroso, y el universo aprendería a temernos a medida que pasaran las semanas. Los científicos de la Tierra y los ingenieros militares continuaron su estudio meticuloso de los restos. Cada fragmento de tecnología alienígena fue analizado, cada nave rota fue desmantelada hasta su núcleo, pero a medida que cavamos más profundamente en las ruinas, las preguntas solo se volvieron más complejas. Esperábamos encontrar respuestas sobre las armas y tácticas que nos habían permitido tener éxito. En cambio, encontramos algo mucho más inquietante: la verdadera historia de nuestra victoria no estaba escrita en la tecnología avanzada que habíamos rescatado, sino en los inexplicables fallos de las flotas enemigas y en el sutil poder casi invisible que había inclinado la balanza a nuestro favor. No fueron solo los Adran VX o los Alai los que se vieron afectados por la batalla, fue su propia tecnología, la nave insignia de los Adran, que una vez se pensó que era un símbolo invulnerable de su supremacía militar, se había reducido a una cáscara carbonizada, sus escudos una vez impenetrables destrozados por alguna fuerza desconocida. Lo mismo ocurrió con las naves Rex y Alai. Sus sistemas defensivos, que habían podido soportar impactos directos de armamento de nivel estelar, habían fallado ante nuestros ataques aparentemente simples. Era como si las naves hubieran sido saboteadas desde dentro. Los sistemas de energía funcionaron mal, las armas fallaron y agujeros enteros se doblaron bajo la tensión de la batalla de formas que nadie podía explicar.
los ingenieros que estaban examinando los restos comenzaron a reconstruir una teoría inquietante: esto no fue mera suerte o tácticas superiores de nuestra parte. Había algo más en juego, algo que había afectado al núcleo mismo de las flotas enemigas. No habían sido derrotados por mejores armas o estrategias más avanzadas, habían sido paralizados por un factor imprevisto para el que nadie se había preparado. No fue hasta que un pequeño grupo de científicos se topó con un fenómeno extraño en los registros de datos que las cosas empezaron a tener sentido. En lo profundo de los restos de la nave insignia Adrien, enterrada bajo capas de metal quemado y circuitos dañados, encontraron una traza de firma de un pulso recurrente débil que emanaba de la luna de la Tierra. Al principio la señal fue descartada como un fallo, un artefacto de la batalla en sí, pero cuanto más la estudiábamos más claro se volvía que esta señal no era aleatoria, era intencional, una transmisión deliberada escondida dentro de la radiación electromagnética que rodeaba la luna. El patrón era inconfundible, era un código antiguo, uno que se remontaba a milenios, una reliquia de un tiempo mucho antes de que la Tierra hubiera sabido cómo aprovechar el poder de los viajes espaciales. La ciencia que trabajó en descifrarlo se sorprendió cuando descubrió la verdad. La señal era una advertencia, un mensaje enterrado en lo profundo de la historia de la Tierra. No era algo que habíamos creado o activado deliberadamente, era parte de nuestro código genético, un antiguo detonador que había estado esperando a ser desbloqueado, esperando el momento adecuado, y ese momento había llegado. La señal era un remanente de una antigua civilización que una vez había prosperado en la Tierra mucho antes de que surgiera la humanidad tal como la conocíamos. Estos seres que habían desaparecido de la historia hace miles de años habían dejado atrás un poder tan profundo, tan extraño, que se había convertido en parte del tejido mismo de la Tierra. El mensaje que se había transmitido desde la Luna no era una advertencia de ataque o invasión, era una señal diseñada para activar algo profundo dentro de nuestra biología, un potencial oculto, una energía sin explotar que permanecía latente en cada humano durante generaciones. Habíamos vivido sin ser conscientes de este legado oculto, nuestros antepasados nunca habían entendido lo que llevaban dentro de ellos y, sin saberlo, lo habíamos llevado con nosotros al espacio. Pero ahora, con las flotas enemigas en nuestra puerta, algo dentro de nosotros se había despertado. No era solo nuestra voluntad de sobrevivir, era algo más, algo biológico, algo antiguo. A medida que la comprensión se extendía, el miedo comenzó a echar raíces. Los Irán y los otros imperios habían subestimado la humanidad durante siglos, había creído que éramos una especie primitiva fracturada apenas digna de atención. Pero ahora teníamos algo mucho más peligroso a nuestra disposición, algo que nadie había anticipado. La pregunta que comenzó a surgir no fue solo cómo habíamos derrotado a las flotas, sino qué más podría significar este poder para la humanidad. Si la Tierra siempre había tenido el potencial para desbloquear tal fuerza, entonces, ¿qué otros aspectos de nuestra biología permanecieron sin descubrir? ¿Qué otras habilidades ocultas yacían latentes dentro de nosotros esperando el momento adecuado para emerger? Y más preocupante aún, ¿qué haría la galaxia una vez que se diera cuenta de que el pequeño e insignificante planeta que habían ignorado durante tanto tiempo ya no era una anomalía inofensiva? Cuanto más estudiábamos los restos, más descubríamos que las flotas enemigas se habían debilitado no solo por nuestras armas o nuestras tácticas, sino por el hecho mismo de que habían entrado en contacto con un poder que no entendían. La energía que había alterado sus naves no era algo que hubiéramos aprovechado conscientemente. Era un detonante biológico, un potencial latente que había estado oculto en nuestro ADN durante milenios y ahora que se había despertado, se estaba volviendo más fuerte con cada día que pasaba. Los imperios galácticos siempre habían creído que su tecnología avanzada y tácticas superiores los hacían imparables. Habían conquistado y destruido innumerables civilizaciones en toda la galaxia, pero nunca habían contado con la Tierra. Nunca habían contado con la verdadera fuerza de la humanidad, una fuerza que iba mucho más allá de nuestra capacidad para sobrevivir. Era una fuerza que había estado latente dentro de nosotros durante eones esperando ser desatada, y ahora que se había activado, toda la galaxia tendría que lidiar con el hecho de que la Tierra ya no era solo un pequeño planeta insignificante en el borde del universo. Nos habíamos convertido en algo mucho más peligroso, algo que la galaxia nunca habíamos visto
Antes y apenas estábamos empezando cuando las semanas se convirtieron en meses. Las secuelas de la batalla comenzaron a cambiar del triunfo a algo mucho más complejo. La humanidad había emergido victoriosa, pero esa victoria había llegado a un costo que no habíamos entendido completamente en ese momento. El antiguo poder dentro de nosotros, una vez latente y enterrado debajo de las capas de tiempo, estaba creciendo. Nadie podía explicarlo completamente, pero los cambios eran innegables. La gente hablaba de sueños extraños, estallidos inexplicables de energía y una sensación casi instintiva de saber cosas que no habían aprendido. Era como si la esencia misma de la humanidad hubiera sido alterada y la galaxia no tuviera idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Los restos de las flotas enemigas continuaron a la deriva en el vacío frío. Los restos de Ladran, VX y Salty decayendo lentamente, pero cuanto más estudiábamos esas ruinas, más preguntas surgían. Había cosas que no podíamos explicar, cosas que desafiaban toda la ciencia conocida. La destrucción de las flotas había sido catastrófica y mientras nuestros ingenieros habían hecho todo lo posible para salvar cualquier tecnología utilizable, cuanto más profundizábamos en los restos alienígenas, cuanto más claro se volvía el daño. No había sido solo físico, era como si sus naves hubieran sido deshechas, destrozadas a nivel molecular, como si la base misma de su tecnología hubiera sido reescrita por alguna fuerza que no podían comprender ni controlar. Pero la verdad de lo que había sucedido todavía estaba fuera de alcance. Solo teníamos una vaga comprensión del poder que había cambiado el rumbo a nuestro favor. Nuestros científicos teorizaron que no era solo un rasgo biológico que se había desbloqueado dentro de nosotros, era una especie de conciencia, una conciencia colectiva en lo profundo de la raza humana había despertado de repente. Era como si la humanidad hubiera estado viviendo con un arma secreta incrustada en nuestros genes y ahora esa arma había sido activada. El poder no era solo físico, era algo más sutil, más omnipresente. Estaba conectado a cada humano, cada colonia, cada individuo. Cuanto más intentábamos comprenderlo, más esquivo parecía. Las primeras señales de que el nuevo poder de la Tierra se estaba convirtiendo en una fuerza en sí misma llegaron cuando empezamos a recibir informes de nuestras colonias en los bordes del sistema solar. Fenómenos extraños estaban ocurriendo, sistemas que siempre habían sido estables de repente cuando se descontrolaron y colonias que había estado aislado durante años comenzó a experimentar picos sin precedentes y producción de energía. Al principio estas anomalías fueron descartadas como mal funcionamiento del equipo o fluctuaciones ambientales, pero los incidentes continuaron creciendo en escala y frecuencia y pronto fueron imposibles de ignorar. Para cuando se recibió la primera señal de socorro interestelar estaba claro que algo mucho más peligroso estaba surgiendo. La señal provenía de una de nuestras estaciones de investigación del espacio profundo estacionadas justo afuera del cinturón extraño. El Cracer había estado estudiando una serie de anomalías de fluctuaciones de energía en la radio de fondo cosmicuación que se había detectado en las semanas posteriores a la batalla. Las fluctuaciones se habían rastreado inicialmente hasta la luna de la Tierra, donde se había originado la extraña señal antigua, pero ahora las anomalías se estaban volviendo más erráticas, se estaban expandiendo, ondulando hacia afuera como las ondas de choque de una estrella que nace. La señal de socorro fue breve pero escalofriante. No estamos solos, la señal está creciendo. Lo que sea que hayamos desencadenado en la Tierra, no solo nos está afectando, se está extendiendo, viene por nosotros. El mensaje se cortó antes de que se pudieran transmitir más detalles, pero fue suficiente. Nuestros miedos más profundos se habían hecho realidad. El poder que se había despertado en la Tierra ya no estaba confinado al planeta, estaba irradiando hacia afuera, expandiéndose hacia los confines del sistema solar. Era como si la Tierra se hubiera convertido en un faro, un punto focal para algo vasto y desconocido, atrayendo la atención de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y luego, tan rápido como había llegado el mensaje, las anomalías comenzaron a aumentar exponencialmente. Las colonias cerca del borde exterior de nuestro sistema solar informaron de sucesos inusuales, luces extrañas en el cielo, perturbaciones en el tejido del espacio mismo. Era como si las mismas leyes de la física estaban siendo reescritas, sutilmente alteradas por la misteriosa fuerza que emanaba de la Tierra. Nada como lo que se había visto antes. Lo que era aún más alarmante era que las oleadas de energía no se limitaban a las colonias, sino que comenzaron a manifestarse en la Tierra misma. La gente hablaba de destellos de luz, sueños extraños y sentidos intensificados. Algunos informaron haber escuchado voces, susurros que parecían venir de la nada y de todas partes a la vez. El poder se estaba extendiendo, volviéndose más fuerte y con cada día que pasaba, los límites de la realidad misma parecían deformarse. Sin saberlo, habíamos despertado algo que no solo alteró nuestra biología,
sino que comenzó a interferir con el tejido mismo del universo que nos rodeaba. El gobierno se apresuró a responder, enviando naves para investigar las estaciones del espacio profundo y las colonias donde se habían detectado los fenómenos por primera vez, pero cuando las naves partieron, ocurrió algo sin precedentes. Apareció una distorsión masiva en el borde del sistema solar y un campo de energía tan intenso que comenzó a distorsionar el camino de cada nave que se aventuraba cerca de él. Era como si el propio sistema solar estuviera siendo atraído por una atracción gravitatoria, una fuerza no de la física, sino de algo lejano. Más abstracto, mucho más poderoso. Con cada día que pasaba la verdad se hizo más clara. No solo estábamos tratando con un poder biológico latente, el poder que se había desencadenado por nuestra victoria sobre las flotas no era solo una parte oculta de la humanidad, era la clave para algo mucho más grande, una fuerza que había estado latente durante eones esperando que la humanidad alcanzara un umbral, y ahora que lo habíamos cruzado no había vuelta atrás. La galaxia una vez había visto a la Tierra como un remanso insignificante e indigna de atención, pero ahora las mareas habían cambiado. Lo que una vez se había visto como una especie débil y fracturada se había convertido en el centro de una tormenta de energía, una fuerza capaz de alterar el equilibrio de poder en todo el universo. Y mientras la señal de la Tierra se extendía a medida que el poder que había despertado dentro de nosotros continuaba creciendo, una verdad innegable se hizo clara: la humanidad acababa de cambiar el curso de la historia, y la galaxia, para bien o para mal, nunca volvería a ser la misma. La perturbación en el borde del sistema solar continuó creciendo, su intensidad aumentando con cada día que pasaba. Nadie podía negarlo más lo que se había desatado en la Tierra no era solo un cambio biológico, era un evento cósmico, una energía extraña que ahora se estaba extendiendo desde nuestro planeta, estaba creando perturbaciones que nadie, ni siquiera nuestros científicos más avanzados, podían explicar por completo. El tejido de la realidad misma se estaba deformando como una fuerza invisible que estaba presionando contra los bordes del espacio-tiempo. Las colonias que alguna vez habían sido autosuficientes ahora estaban experimentando frecuentes fallas del sistema, las comunicaciones eran cada vez más erráticas y naves enteras informaban interferencias en sus sistemas de navegación. Las más cercanas a la distorsión en el borde exterior del sistema solar eran las primero en sentir los efectos. Los viajes espaciales, una vez que en los asuntos cotidianos se habían vuelto traicioneros, las balizas de navegación fallaron y las estrellas mismas parecían cambiar, como si las constelaciones estuvieran cambiando sutilmente en tiempo real. El gobierno de la Tierra había creado un grupo de trabajo de emergencia para investigar, pero incluso las mentes más brillantes de la Federación estaban luchando por darle sentido a lo que estaba sucediendo. Los mejores y más brillantes científicos que teníamos solo podían ofrecer teorías. Algunos sugirieron que los pulsos de energía eran un fenómeno natural, un subproducto accidental del antiguo poder que se había despertado. Otros temían que los pulsos fueran un mensaje, una señal de una civilización más antigua que la nuestra, una que había dejado el legado oculto de la Tierra esperando que lo descubriéramos. Pero una cosa era segura: esto no era algo sobre lo que tuviéramos control, y las consecuencias se estaban desarrollando más rápido de lo que nadie podía seguir el ritmo. El ejército ahora estaba en alerta máxima. Las mismas flotas que habían luchado tan valientemente para defender la Tierra ahora se encontraban en espera, preparándose para algo que nadie podía nombrar: nuestra tecnología. Una vez que la clave para la defensa de la humanidad ahora se sentía frágil ante la abrumadora fuerza que estaba creciendo a nuestro alrededor, ya no éramos simplemente defendiéndonos de amenazas externas, ahora nos enfrentábamos a una fuerza de nuestra propia creación, una que podría dar forma al destino no solo de la Tierra sino de toda la galaxia. Pero no eran solo los militares y el gobierno los que comenzaban a sentir los efectos de la oleada de energía. Los ciudadanos comunes, que una vez no fueron tocados por las luchas más amplias de la galaxia, ahora comenzaban a experimentar fenómenos extraños e inexplicables. Las personas en las principales ciudades informaron sueños vívidos de cosas que nunca habían visto, de sistemas estelares mucho más allá de su alcance. Algunos hablaron de una abrumadora sensación de déjà vu, como si hubieran vivido sus vidas incontables veces antes. Otros afirmaron escuchar susurros en sus mentes, voces que parecían llamarlos hacia algo aunque no podían decir qué. El gobierno trató de calmar a la población asegurándoles a todos que estaban investigando la situación, pero el miedo era palpable. La gente comenzó a preguntarse si el universo estaba reaccionando ante nosotros, si las civilizaciones más antiguas de la galaxia ahora eran conscientes de que la Tierra había accedido a algo mucho más allá de su comprensión, si esta energía era de hecho una llamada, que la
respondería y qué consecuencias enfrentaría la humanidad si el poder que habíamos despertado comenzaba a crecer más allá de nuestro control. Cuanto más profundas fueran las investigaciones, cuanto más compleja se volvía la situación, los científicos de la Tierra encontraron evidencia de que las oleadas de energía no emanaban simplemente de la Tierra. Las anomalías se extendían hacia afuera en un patrón que parecía deliberado. Como si alguien o algo estuviera guiando el flujo de energía. Las ondas de energía no eran aleatorias, estaban dirigidas, se movían a lo largo de caminos específicos y, al hacerlo, parecían reaccionar a la presencia de otras naves o estaciones. Las estaciones más cercanas al origen de la energía se habían silenciado. Sus transmisiones se cortaron por completo y se temió que hubieran sido arrastrados hacia cualquier anomalía que se estuviera desarrollando. Uno de los desarrollos más inquietantes ocurrió cuando un buque de investigación, el Saratoga, desapareció mientras investigaba una fluctuación particularmente intensa cerca de la nube de oro. La tripulación había enviado su última transmisión momentos antes de que desaparecieran, un informe que indicaba que estaban a punto de ingresar a un campo de energía masivo. Es como si nos estuvieran atrayendo. El capitán había dicho que hay una fuerza aquí, algo vivo. Esa transmisión fue lo último que alguien escuchó de ellos. La desaparición del Saratoga solo profundizó la sensación de pavor que había comenzado a instalarse sobre la Tierra. Ahora no había duda de que esto no era solo un fenómeno planetario. Esto era algo más grande, algo que trascendía todo lo que la humanidad había enfrentado alguna vez. Algunos comenzaron a especular que las oleadas de energía eran una señal que podía atraer la atención de civilizaciones antiguas mucho más allá de nuestra comprensión. Tal vez las civilizaciones que habíamos pensado que estaban extintas hace mucho tiempo no se habían ido en absoluto. Tal vez nos estaban observando y nuestro repentino ascenso era parte de alguna antigua plan que aún no podíamos comprender. Con los militares ahora enfrentando la posibilidad de que fuerzas alienígenas llegaran a las puertas de la Tierra, un nuevo tipo de urgencia se apoderó de la humanidad. Científicos e ingenieros de todo el mundo fueron llamados a trabajar juntos, reuniendo todos los recursos disponibles para comprender las fuerzas en juego. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de entender en qué se había convertido la Tierra, lo que este nuevo poder significaba para nosotros y si estábamos listos para las consecuencias que vendrían con él. Mientras la humanidad luchaba con la nueva realidad, se hizo evidente que ya no estábamos solos en el universo. Las oleadas de energía habían comenzado a afectar más que solo nuestro propio sistema solar. Una onda de choque masiva impulsada por las oleadas había comenzado a extenderse hacia la galaxia, creando perturbaciones en sistemas estelares distantes. Las flotas de otros imperios, los mismos que una vez habían considerado a la Tierra intrascendente, ahora estaban tomando nota. Pero, ¿qué podían hacer? ¿Qué podía hacer cualquiera de ellos frente a una fuerza que podía doblar la realidad misma? Y así el universo se quedó esperando, viendo cómo la Tierra estaba en el centro de una tormenta creciente, una que había sido desatada por las propias manos de la humanidad y uno que nadie podía predecir. El resultado de la pregunta no era si la Tierra tenía el poder de cambiar la galaxia, era si la humanidad como especie podría sobrevivir al despertar de esta antigua fuerza y lo que podría venir a raíz de su llegada. La onda expansiva de energía continuó extendiéndose hacia afuera, empujando más profundamente en la galaxia, y la tensión en la Tierra había alcanzado un punto de ebullición. Estábamos viviendo en un momento frágil donde cada día que pasaba traía consigo la posibilidad de descubrimiento o desastre. Lo mismo que una vez se había visto es una bendición. Un poder latente despertado dentro de la humanidad ahora se había convertido en una amenaza. Los gobiernos se apresuraron a coordinar respuestas para comprender las implicaciones de la fuerza en expansión y prepararse para lo que pudiera surgir del vacío del espacio. Pero la realidad era que nadie sabía qué esperar a medida que más oleadas de energía se movían a través de la galaxia. Incluso las civilizaciones más avanzadas comenzaron a notarlas. Los imperios de la galaxia, una vez distantes y separados, habían sido alertados. Algunos reaccionaron con curiosidad, algunos con miedo, pero todos se vieron obligados a enfrentar el hecho de que la Tierra ya no era un planeta atrasado. El mismo poder que habíamos desencadenado estaba alterando el equilibrio del universo. Nuestro aislamiento anterior había terminado y estábamos ya no invisibles. Los primeros en acercarse a la Tierra en respuesta a las perturbaciones fueron los Ves, la misma especie cuyas naves de guerra una vez habían sido destrozadas por nuestra victoria. Sorpresa, su flota llegó al borde del sistema solar. Su nave lentamente se dirigió hacia la Tierra. Fue un enfoque cauteloso, nacido del miedo y la incertidumbre. Los Rex siempre se habían enorgullecido de su
superioridad tecnológica, pero ahora se encontraban a merced de algo que no podían comprender ni controlar. Habían visto la devastación de la que éramos capaces y ahora venían a nosotros no como conquistadores sino como buscadores de respuestas y sin embargo, incluso cuando el VX se preparaba para hacer contacto ocurrió algo aún más extraordinario. Estos Shai rivales de larga data del Rex aparecieron al otro lado del sistema solar. Los XLT eran conocidos por su despiadada eficiencia en la batalla, sus flotas siempre una fuerza formidable, pero ellos tampoco eran inmunes a la atracción gravitatoria de las oleadas de energía. Sus naves llegaron con armas preparadas, pero estaba claro desde el momento en que ingresaron a nuestro sistema que estaban tan perplejos como el VX. La galaxia, una vez dividida en fragmentos, ahora se encontraba atraída hacia la Tierra. Si vinieron como aliados o enemigos potenciales, todos estaban igualmente desesperados por comprender que ya no era una cuestión de si la humanidad podría sobrevivir, habíamos demostrado eso, sino una cuestión de qué harían estos poderes galácticos una vez que se dieran cuenta de que la Tierra había aprovechado algo que no podían esperar igualar. Mientras tanto, los propios líderes de la Tierra estaban lidiando con una situación cada vez más inestable. Las oleadas de energía habían alcanzado un punto crítico, el espacio y el tejido mismo del espacio-tiempo parecían estar empezando a rasgarse en los bordes. Sistemas estelares enteros estaban empezando a perder su cohesión y el universo mismo estaba empezando a ceder bajo la presión. Las distorsiones estaban empezando a tener efectos más pronunciados, haciendo que las estrellas mismas parpadearan como brasas moribundas. El espacio se estaba deformando e incluso nuestra comprensión del tiempo empezó a sentirse poco fiable. Los científicos empezaron a informar de que las leyes de la física se estaban rompiendo en regiones localizadas y que flotas enteras estaban siendo tragadas por el tejido mismo del espacio en la Tierra. Los cambios, una vez sutiles en la biología humana, se habían hecho más evidentes. Algunas personas habían empezado a desarrollar habilidades extraordinarias, poderes que desafiaban toda lógica. Aquellos que habían estado en sintonía con la antigua señal hablaban de extrañas visiones de comunicación con algo fuera de ellos mismos, de aprovechar el conocimiento que se había perdido hacía mucho tiempo en la historia humana. El poder no era solo una fuerza aislada que había alterado nuestra biología, era algo mucho más profundo. Era como si los límites entre nuestra conciencia y el universo mismo se estuvieran adelgazando. Algunos empezaron a hablar del despertar como si fuera el comienzo de una nueva era para la humanidad y una era en la que se convertiría en algo más de lo que jamás creímos posible, pero con este nuevo poder vinieron nuevos temores. Si estuviéramos evolucionando hacia algo nuevo, algo más grande, ¿en qué nos convertiríamos? Y si los imperios más poderosos de la galaxia comenzaran a notarnos, ¿qué harían en respuesta? ¿Hasta dónde llegarían para contener una fuerza que no entendían? Estaba claro que la Tierra ya no era una mota tranquila e intrascendente en el mapa del universo. Nos habíamos convertido en un jugador de fuerza que incluso las civilizaciones más avanzadas no podían ignorar. Era solo cuestión de tiempo antes de que se hiciera el primer contacto diplomático oficial. Los Rex, con su cauteloso enfoque, fueron los primeros en extender la mano. Sus naves entraron en la atmósfera de la Tierra en silencio y sus embajadores llegaron a territorio neutral, una luna estéril en el borde del sistema solar. Fue aquí donde los líderes de la Tierra se reunieron con los emisarios de Berks, con el resto de los grandes poderes de la galaxia observando desde la distancia. La reunión fue tensa, llena de más preguntas que respuestas. Berks no tenía respuestas para el fenómeno que había sacudido sus flotas, no tenían explicación para las inexplicables oleadas de energía o las extrañas interrupciones en su tecnología, pero tenían una simple solicitud: querían saber qué había hecho la Tierra, querían comprender la fuente del poder que habíamos aprovechado y, lo que es más importante, cómo se podía controlar. Fue entonces cuando comenzamos a darnos cuenta de la verdadera escala de lo que habíamos desatado. Las oleadas de energía no fueron un evento único, fueron un detonante, un faro para algo mucho mayor, algo que podría cambiar el curso de la galaxia para siempre. Lo mismo que la humanidad había despertado podría ser la salvación o la destrucción de todo lo que conocíamos. Y fue entonces, en el silencio que siguió a la solicitud del Rex, que la pregunta resonó en las mentes de todos los líderes presentes: ¿podría la humanidad controlar este poder o nosotros, en nuestra sed de supervivencia, habíamos desatado algo que nadie podría esperar dominar? La galaxia estaba esperando y las apuestas nunca habían sido mayores.
La Tierra ya no era el cazador, se había convertido en el cazado y nadie sabía qué sucedería cuando la fuerza que ahora se acercaba llegara a nuestra puerta a medida que pasaban los días. La atmósfera de la Tierra se espesaba con la tensión. La llegada de las flotas VX y Sex Altair marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Para la humanidad, un capítulo donde ya no éramos los desvalidos luchando por sobrevivir, sino más bien el centro de una tormenta cósmica, con toda la galaxia ahora observando y esperando. Esfuerzos diplomáticos cargados de miedo e incertidumbre tuvieron lugar en secreto detrás de puertas cerradas, mientras la humanidad misma estaba al borde de un precipicio insegura de lo que deparaba el futuro. El poder que habíamos despertado, esta extraña e incomprensible fuerza, ahora había atraído la atención de más que solo el Imperio Galáctico. Hubo susurros entre las estrellas, rumores de civilizaciones aún más antiguas, mucho más antiguas y poderosas que los imperios que ya habíamos encontrado. Estos eran los verdaderos jugadores, los que hace mucho tiempo habían dominado fuerzas más allá de la comprensión incluso de Rex y Selay, y estaban llegando. Los líderes de la Tierra enfrentaron la tarea imposible de decidir cómo lidiar con esta situación. Hubo quienes creían que la humanidad necesitaba afirmar su nuevo poder para mostrarle a la galaxia que no seríamos subyugados ni controlados. Habíamos sobrevivido por nuestro ingenio y resistencia, y ahora teníamos algo que nos hacía verdaderamente únicos, en una fuerza antigua que podía remodelar el tejido mismo de la existencia. Incluso hubo quienes pensaron que este podría ser el comienzo del ascenso de la humanidad al dominio en toda la galaxia, que podríamos convertirnos en los arquitectos de un nuevo orden. Pero no todos compartían esta visión. Hubo otros que temían las consecuencias de este poder, que advirtieron que la humanidad estaba jugando con fuerzas que podrían desentrañar todo. Las oleadas de energía ya habían comenzado a desestabilizar los sistemas estelares para fracturar el orden natural del espacio-tiempo. Algunos predijeron que si no encontrábamos una manera de controlar esto, poder que eventualmente consumiría toda la galaxia, el universo mismo, en espiral hacia el caos. Estas voces argumentaron que la humanidad se había convertido sin saberlo en un faro de algo mucho más peligroso, algo que podría destruir no solo a nosotros sino todo a su paso. Los debates continuaron, pero en medio de la incertidumbre se tuvo que tomar una decisión final. Los líderes de la Tierra, con la ayuda de Rex y Sway, desarrollaron un plan para contener las oleadas de energía. La teoría era simple pero peligrosa. Si pudieran construir un campo de contención masivo de múltiples capas alrededor de la Tierra, podrían evitar que la energía continuara propagándose y desestabilizando la galaxia. Sería una tarea monumental que requeriría los esfuerzos combinados de todas las potencias de la galaxia, la colaboración de sus flotas y la cooperación sin precedentes de cada científico e ingeniero que la humanidad pudiera reunir. Pero el riesgo era inmenso. Si la contención fallaba, si el poder escapaba, las consecuencias serían catastróficas. Mientras tanto, los extraños sucesos que habían comenzado a plagar la Tierra se intensificaron. La gente comenzó a experimentar fenómenos que iban más allá de cualquier cosa que pudiera explicarse por la ciencia o la lógica. Los individuos caerían repentinamente en trances profundos, hablando en lenguas, recitando conocimiento de extraterrestres, civilizaciones que nunca habían conocido. Otras comenzaron a manifestar cambios físicos, ojos brillando con una luz antinatural, voces que reverberaban con una extraña resonancia. Incluso la exhibición ocasional de energía destructiva cruda era como si el poder dentro de la humanidad estuviera evolucionando, volviéndose más refinado y potente. La pregunta ya no era si la humanidad tenía el potencial para cambiar la galaxia, era si podríamos controlar el cambio. Una vez que comenzara, cuando comenzó el esfuerzo de contención, los primeros signos de interferencia externa se hicieron evidentes. Las civilizaciones antiguas, esos susurros de las estrellas, habían llegado. Sus naves no se parecían a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Masiva, su presencia llenando el espacio como una antigua sombra viviente. Sus tecnologías eran incomprensibles, sus naves doblando las leyes de la física de maneras que hacían que incluso los diseños humanos más avanzados parecieran juguetes de niños. No eran flotas que habían venido a negociar ni estaban aquí para observar, estaban aquí para tomar. Vinieron de más allá de la galaxia, sus naves atravesando las estrellas con una gracia que desafiaba toda lógica. El proyecto de contención apenas había comenzado cuando sus naves emergieron de la oscuridad que rodeaba la Tierra, cortando todas las rutas de escape. Su presencia era abrumadora y no había duda de la intención detrás de su llegada. Estaban aquí para reclamar el poder que se había desatado, para aprovecharlo para sus propios fines y doblegarlo a su voluntad. Los líderes de la humanidad, enfrentados a la abrumadora realidad de esta nueva amenaza, hicieron un llamado desesperado de ayuda. Las flotas V y Selay,
habiendo presenciado el poder que la Tierra podía ejercer, no estaban WURAS y por desgracia se movieron rápidamente alineando sus fuerzas con las flotas de defensa restantes de la Tierra preparándose para una confrontación en una escala que nadie jamás había imaginado. Las civilizaciones antiguas que habían llegado no eran solo amenazas a la Tierra, eran amenazas a la galaxia misma. El poder que habíamos desbloqueado los había sacado de su escondite y ahora estaban decididos a tomarlo. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Los cielos sobre la Tierra estallaron en una exhibición cegadora de energía. Cuando las flotas colisionaron sus armas creando ondas de choque que sacudieron el núcleo mismo del planeta, por un momento pareció como si la humanidad pudiera ser aplastada bajo el peso de las fuerzas desplegadas contra nosotros, pero entonces sucedió algo inesperado. El poder dentro de nosotros, esta antigua fuerza que habíamos despertado, comenzó a responder, a resonar con la energía de las flotas más poderosas de la galaxia. Era como si la humanidad finalmente hubiera encontrado su lugar en él. Cosmos, aprovechando una fuente de fuerza más allá de cualquier especie individual. Las oleadas de energía comenzaron a intensificarse no como una fuerza destructiva sino como una barrera de defensa y energía que empujaba contra las civilizaciones antiguas manteniéndolas a raya. Pero incluso mientras la batalla se desataba, estaba claro que este no era el final. La humanidad había demostrado que podíamos luchar, que podíamos sobrevivir, pero la verdadera prueba apenas había comenzado. Las civilizaciones antiguas no fueron derrotadas ni por asomo. Sus naves se retiraron, pero no se fueron. Habían visto el poder que la humanidad ahora ejercía y regresarían. La Tierra se había convertido en un campo de batalla, un premio por el que valía la pena luchar, y en los próximos días, semanas y años, la galaxia aprendería el verdadero costo del despertar, algo que había estado oculto durante tanto tiempo. Y así, mientras la galaxia observaba desde los bordes de lo desconocido, la humanidad se encontraba en una encrucijada. Nuestro destino ya no estaba solo en nuestras manos. El poder que habíamos desatado ahora era parte de una lucha cósmica mayor, una en la que las apuestas eran más altas de lo que podríamos haber imaginado. Lo que hiciéramos a continuación determinaría no solo nuestro futuro, sino el futuro del universo mismo. La última flota que había desafiado a la Tierra había sido rechazada, pero regresarían y estaríamos listos. La verdadera guerra apenas había comenzado cuando los últimos restos de la batalla se desvanecieron en el vacío. Una cosa quedó clara: la humanidad había entrado en una nueva era, la galaxia una vez indiferente a nuestra existencia ahora nos observaba de cerca esperando que reveláramos lo que haríamos a continuación. El poder que habíamos desbloqueado podría ser nuestra salvación o nuestra caída. Las antiguas fuerzas que una vez habían estado latentes ahora se estaban agitando y la elección era nuestra: si estaríamos a la altura del desafío o seríamos consumidos por él. El universo ya no era una frontera distante, ahora era nuestro campo de batalla y con cada decisión que tomábamos las apuestas crecían. ¿Qué haría la humanidad con el poder que habíamos desatado? ¿Nos convertiríamos en los amos de nuestro propio destino o caeríamos presas de fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión? Los grandes poderes de la galaxia se habían dado cuenta y no olvidarían. La Tierra ya no era solo un planeta, era un faro. La pregunta es: ¿seremos su luz o seremos tragados por la oscuridad? Permanezcan atentos y recuerden que esto es solo el comienzo. El próximo capítulo de la historia de la humanidad aún está por escribirse y cuando lo esté pueden apostar que será uno para las edades. No olviden suscribirse, compartir y seguir explorando el horizonte porque el universo es mucho más impredecible de lo que jamás imaginamos.